Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a conversar con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 137/2021. Es una sentencia que nos va a poner frente a una problemática muy extendida, muy compleja, muy difícil también de abordar y de resolver, que es el tema de las pensiones de alimentos. Las pensiones de alimentos, y específicamente si quienes sean deudores, quienes sean deudores morosos de pensiones de alimentos, pueden tener alguna restricción a su libertad de trabajo. Bueno, ya nos lo van a platicar nuestros invitados, pero este es medularmente el tema que ocupará el espacio y el tiempo de este programa, para lo cual le doy la bienvenida a, ya lo dijo la Corte, a Gabriela Guadalupe Flores de Quevedo. Gabriela, gracias por estar aquí. Muy Al amable. contrario, muchas gracias. Gracias. Y también a Oliver Chaim Camacho. Oliver, gracias por estar aquí. Al contrario, mucho gusto. Pues empezamos contigo, Oliver, para que fueras tan amable de platicarnos cómo es que el caso llega a la Corte. Evidentemente, por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, estamos hablando de un medio de lo que se denomina control abstracto. No es tanto un caso, no hay un, a veces como platicamos en el programa, ¿verdad? Que fulano dijo y qué tal hizo, etcétera. Es un análisis en lo normativo. Pero cuéntanos cómo es que se le plantea al Tribunal Constitucional de México esta cuestión. Sí, como lo comentas, ese asunto deriva de una acción de inconstitucionalidad en la que se impugnó una norma de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo que establece como requisito para poder acceder a ser titular de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública del Estado, el no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite que ya se encuentra al corriente de la deuda o que ya se haya solicitado el trámite correspondiente. El Pleno, al conocer de este asunto, ante la primera problemática que se enfrenta es qué metodología va a utilizar para poder analizar esta medida, porque ya había un criterio o hay un criterio establecido en relación con que el análisis de este tipo de requisitos que se relacionan con el acceso a un cargo público se someten a un escrutinio ordinario. Sin embargo, aquí fue un caso distinto porque no solo estaba en juego el derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, sino también el derecho a acceder a los alimentos. Entonces, bajo esta perspectiva, el Pleno considera que lo procedente es analizarlo bajo un test de proporcionalidad con sus 4 gradas. Partiendo de esto, al analizar la primera etapa, la primera grada, que es el fin constitucionalmente legítimo, pues se considera que sí se supera esta grada porque precisamente esta medida tiene como objeto proteger un bien constitucionalmente tutelado como es el derecho a los alimentos, que bueno, como sabe y seguramente lo comentaremos después, pues es un derecho que opera transversalmente, ¿no? Abarca muchos aspectos que tienen que ser tutelados por el Estado. Posteriormente, en relación con la segunda grada, de la de idoneidad, se determina que también supera esta grada, atendiendo a que esta medida sí tiene una relación efectiva, digamos, para poder lograr el fin para el cual fue determinada, que es tutelar el derecho a los alimentos, porque el objeto de esta medida no solo es garantizar el derecho a los alimentos, sino también tratar de evitar que se continúe con ese estado de mora y que por tanto el deudor alimentario cubra los alimentos que se debían, ¿no? Correcto. Oye, a ver, antes de seguir con la tercera y la cuarta, claro, nada más para
entrar en el orden en el que la sentencia argumenta, Gabriela, ¿qué pasa con la libertad de trabajo? Porque Oliver nos comentaba algo muy interesante que, en efecto, condiciona el abordaje metodológico, la argumentación que desarrolla la sentencia, que es, por un lado está la libertad de trabajo, por otro lado la incidencia en interés superior de niñas, niños y adolescentes, y un concepto, eso no lo dice la sentencia, pero me voy a permitir ponerlo a su amable consideración, pues un tanto beligerante o conflictivista. A partir de ahí desarrolla el test de proporcionalidad que nos está comentando Oliver. Pero yo me quiero regresar a la libertad de trabajo porque la propia sentencia cita ya precedentes. Había criterios Sí, así es. que están mencionados, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, si fueras tan amable, Claro. Gabriela, ¿cómo es el abordaje en esa parte de la sentencia? Claro, es muy importante esta parte de la sentencia que justamente es de la base del reconocimiento de la colisión de dos derechos, de la libertad de trabajo y del derecho de acceso a un cargo público en igualdad de circunstancias, que está reconocido en el artículo 35, fracción sexta, me parece, de la Constitución y en diversos convenios y tratados internacionales. Y a la vez el derecho de percibir alimentos, de recibir alimentos. La verdad es que en esta sentencia se advierte claramente cómo hay una pugna entre esos dos derechos, ¿no? El derecho del deudor alimentario de acceder a un cargo público en igualdad de circunstancias, porque incluso tal vez la Constitución mexicana no establece esa parte de igualdad de condiciones, ¿no? Pero lo establecen los tratados internacionales. Por ahí se cita, creo, el 23.2 del Pacto de San José, ¿verdad? 21.3 de la Convención. De la Convención Americana. Y el 25, inciso C, del Pacto. Sí. Y son tratados así es. Vinculantes, exactamente, de observancia obligatoria. Sí, ¿verdad? Y entonces ya se integra como tal el derecho a acceder a cargos públicos en igualdad de circunstancias. Entonces, en esta parte, la sentencia, lo que hace el Pleno es decir, bueno, los requisitos que establece la Constitución, hay requisitos para acceder a cargos públicos que establece la Constitución, y esos no son disponibles para las entidades federativas porque precisamente están en la Constitución, pero hay una parte en la como la Constitución misma delega a la ley el establecimiento de ciertos requisitos. No, entonces, dice como algo así como las calidades que señale la ley. Entonces dice, bueno, hay una facultad del legislador estatal, ¿no? Para regular, ahí tiene una libertad configurativa para regular estos aspectos. Pero esa libertad no es absoluta, ¿no? Está limitada. ¿Y cuáles son los límites? Pues obviamente los demás derechos humanos, ¿no? Y los principios constitucionales. Y la otra parte es las calidades, ¿no? Que es justamente lo que abordaba Oliver, en que los precedentes establecían calidades, pero no para un tipo de asuntos como este, en el que existe una colisión de derechos tan importante entre el acceso a cargos públicos en igualdad de circunstancias y el derecho a alimentos, que obviamente es, como también lo menciona la sentencia, una cuestión de orden público e interés social. Oye, y en este sentido, te lo digo, Gabriela, porque a lo mejor te están escuchando algunos legisladores locales, esa libertad configurativa tiene que ser en concordancia y en observancia de la Constitución y de los tratados que tú misma mencionaste. Claro. Claro, sí, tiene que ser. Te lo digo porque de repente, bueno, pues por eso llegó esta acción y por eso han llegado muchos casos, porque de repente el legislador dice, pues vamos a regular esto como si fuéramos, pero libertad configurativa, pero absoluta, ¿no? Total. Sí. Y ya la Corte en otros precedentes había entrado a temas de, pues me acuerdo uno reciente todavía de modo honesto de vivir, que incluso fue una contradicción de criterios, el de... bueno, incluso el de no haber sido condenado por delito doloso, porque pues también podía eventualmente pugnar con la libertad de trabajo, el derecho a la reinserción social del artículo 18, en fin. La Corte ha estado entrando a este tema de libertad de trabajo, ¿verdad, Gabriel? Sí, así es. O sea, ha estado entrando y la verdad es que esa es, creo que la mayor aportación de esta sentencia es ver cómo solucionar este tipo de conflictos de la libertad de trabajo, el derecho a igualdad
y un derecho tan importante que incluso la sentencia lo reconoce, no solamente es en materia civil, el derecho a percibir alimentos. O sea, ya es un tema social y es un tema importante que implica otras ramas del derecho. Entonces, justamente lo que dicen, bueno, ya se convierte, es realmente un derecho humano y entonces por eso la sentencia dice, bueno, ¿cómo vamos a solucionar este conflicto? Mediante un test de proporcionalidad. Sí, porque tienes ciertamente el derecho humano de rango constitucional y convencional de libertad de trabajo, pero también al involucrar interés superior, nivel de vida adecuado, desarrollo pleno de niñas, niños, pues es donde surge el conflicto, Así ¿verdad? es. Ahora, eh, Oliver, regreso contigo. Me da la impresión que tanto en esta sentencia como en los precedentes que la propia Corte ha ido configurando, eh, hay una idea de que el legislador en la libertad configurativa lo que no puede hacer es disponer específicamente, y te lo pregunto porque hay una mención concreta en la sentencia, de los principios de igualdad y no discriminación. O sea, eso me parece que puede ser una base articuladora de la concepción de esta libertad configurativa, ¿no? Sí, por supuesto. Como comentaba Gabriela, ese es uno de los límites que ya la Corte había establecido a esa libertad configurativa, ¿no? Que relacionada con que, pues, el límite es precisamente otros derechos, incluyendo precisamente la discriminación. En los asuntos previos a este, en los que no está involucrado el tema del derecho a alimentos, la mayor parte de los casos que se habían analizado, precisamente como los que comentas, de que no haber sido condenado por algún delito, pena privativa, entre otros, el modo honesto de vivir, se habían declarado inconstitucionales precisamente mm, porque no superaban o violentaban el segundo requisito, el segundo límite relacionado con la calidad o las cualidades que establece la Constitución como límite y que se relacionan precisamente con los, los requisitos que establezca el legislador tengan alguna relación con el cargo que se pretende que se pretende ocupar, ¿no? Y precisamente ese tipo de requisitos, como el no haber sido condenado, además de que implicaban un tema de discriminación, no tenían relación alguna, ¿no? Sino que se basaban en prejuicios y estereotipos. Hay una parte de la sentencia donde recuperan el concepto de capacidad y mérito para Ujú, ocupar el cargo exactamente. público, que me parece una guía acertada Ujú, en el contexto de lo que tú estás mencionando en este momento. Es decir, ujú, sobre la base de qué vamos a establecer requisitos. Mire, usted está preparado, usted está capacitado para este cargo público, pues adelante. ujú, Pero no vamos a poner requisitos que no guarden relación con el desempeño de. exactamente. Y luego quiero poner a consideración de ustedes un tema que también me parece que debe formar parte del abordaje de estos asuntos, que es la propia temporalidad de la medida. Es decir, si tú no tienes un modo honesto de vivir, y sé que en este caso la Corte ha dicho, bueno, hay problemas de hasta de concepción de qué es un modo honesto de vivir, o sea, no está tan Sí, sí, fácil sí. definirlo. A lo mejor alguien puede tener un punto de vista, otra persona tendrá otro punto de vista, pero yo pensaba, ¿en qué momento te quitas tú eso? Dice, oye, no tienes un modo de vivir, bueno, ¿en qué momento te lo quitas? Ujú. Y por otro lado, también en el tema de no haber sido condenado por delito doloso, pues también, ¿en qué momento te quitas eso? Porque yo entiendo que mientras cumplas la pena que se te impuso por haber cometido un delito, pues sí tienes evidentemente limitaciones, pero ya habiéndola cumplido. O sea, también hay un elemento de temporalidad importante, ¿no? Porque si, Sí, si extendemos prácticamente. esto Sí, a el la, derecho al olvido. el derecho a Ujú. ahí está. Ujú. O sea, Y al principio de non bis in idem, ¿no? Porque prácticamente sí, pues termina siendo juzgado pero de por vida De ya. por para vida. siempre, ¿no? Para, Aunque ya haya cumplido Claro. su condena, ¿no? bueno, oigan, a ver, Gabriela, déjame plantarte lo siguiente. En esta lógica de que, y damos por hecho, ¿no? Yo creo que la sentencia es muy clara, muy rigurosa en su argumentación para dar por hecho que en efecto existe un conflicto. Bueno, ya nos platicaste de libertad de trabajo. Ahora, del otro lado está el derecho de alimentos, que también en la sentencia es analizado de manera muy puntual, en donde incluso se citan precedentes otra vez de la concepción de los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué importa tanto?
Pues es que el derecho a alimentos, o sea, está relacionada con la pensión alimenticia y está también relacionado, y está con el principio de solidaridad familiar, que implica que los miembros de la familia que pueden satisfacer las necesidades de integrantes de la familia que no pueden hacerlo por sí mismos. Entonces, por eso es realmente importante, porque además está involucrado con grupos vulnerables como los niños, ¿no? Como las personas gestantes, incluso la sentencia lo dice, ¿no? Hace una diferencia y incluso la norma se analiza bajo una perspectiva de género, porque es innegable que en nuestro país este tema de las pensiones alimenticias afecta en gran parte a las mujeres, ¿no? Mujeres solteras que tienen que hacerse cargo de los hijos y que tienen que asumir los dos papeles. Entonces, y obviamente el cuidado de los hijos queda a expensas de alguien más o de guarderías o cosas por el estilo. Entonces, Pero eso también conlleva un gasto, ¿no? claro, conlleva un gasto y no solamente un gasto económico, un gasto también, o sea, una repercusión social y una repercusión en los menores y también en la madre, o sea, en la gestante, en la persona gestante, porque su desarrollo personal y el competir en igualdad de circunstancias no se puede dar de la misma manera. Entonces, por eso es tan importante este tema de alimentos, porque está engarzado con otros principios, el principio de solidaridad, el principio de interés superior del menor, la protección a grupos vulnerables. Por eso es tan importante cuando se hizo el test de proporcionalidad, contrastar estos dos derechos. Oye, hace rato, Gabriela, mencionaste algo muy importante para el tema que nos ocupa, pero porque además forma parte de la propia argumentación de la sentencia y te lo quiero plantear. Mencionabas que el tema de los alimentos, pues ya es una cuestión de índole hasta social. Ciertamente la Corte está llamada a hacer un análisis jurídico. Le cuestionaron a través de una acción de inconstitucionalidad un precepto del Estado de Hidalgo, pues tiene que resolver eso. Pero en la propia sentencia la Corte da cuenta de lo que tú comentas, hasta con datos estadísticos. Sí, Si así fueras es. tan amable, Sí, comentas. en una de las gradas del test de proporcionalidad analiza, y esto es muy importante porque tal vez, tal vez se advierte que en algunas ocasiones el Pleno está, o la Corte en sí, está un poco alejada de los problemas sociales, ¿no? Y más, por ejemplo, tratándose de entidades federativas, porque obviamente la Corte tiene su sede aquí, ¿no? Sí. Y entonces no se enteran todos de las problemáticas sociales. Pero en esta sentencia lo que se hace también es echar un vistazo a la problemática estatal, ¿no? Y entonces se utilizan estadísticas, como dices, del INEGI, ¿no? En cuanto a que el 67% de las madres, ¿no? No tienen este tema de las pensiones alimenticias, ¿no? Que en el Estado hay una medida que es el registro de deudores morosos alimentarios y que también y que está penado el ser deudor alimentario, ¿no? Entonces, En Hidalgo, ¿verdad? Hay en una Hidalgo. norma incluso de consecuencias penales. Sí. Y también se habla de que hay un informe que también da datos muy importantes acerca de la situación en el Estado, que de 3 de 4 niños son nacidos fuera del matrimonio. Entonces, este contexto de discriminación hacia la niñez, hacia las mujeres, eso es lo que da noticia a la sentencia, y eso es muy importante porque sí se ha hecho un vistazo a la problemática social. Y entonces, a partir de ahí dije, bueno, esta medida contribuye, o sea, a lo mejor existen otras medidas que pueden ser realmente idóneas, pero esta medida contribuye y en la parte de proporcionalidad en sentido estricto, habla sobre, una forma de presionar a los deudores alimentarios para que cumplan su obligación, ¿no? Entonces, lo que provoca es que si quieren acceder a un cargo público, entonces deben cumplir con su obligación o solicitar la cancelación de la deuda o la disminución, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece destacable de esta sentencia esa mirada al ámbito estatal, que muchas veces pues no tenemos la manera de hacerlo, ¿no? Porque no vivimos en ese contexto. Fíjate que me gustó mucho, coincido con tu comentario, Gabriela, me gustó mucho esa parte de la sentencia porque demuestra sensibilidad social y además
ciertamente, como les digo, pues aquí se estudia una norma del estado de Hidalgo, pero la problemática de fondo, por ejemplo, en materia de pensión de alimentos, se reproduce en otros estados. Así es. Entonces, esas estadísticas preocupantes en Hidalgo, pues no creo que esté exenta alguna otra entidad federativa que tú digas, oye, pues aquí todo el mundo cumple con sus pensiones de alimentos. Es un problema nacional. Y también lo veo extraordinariamente atinado desde el punto de vista que la Corte nos pone un espejo y nos hace mirar a una sociedad que tiene enormes problemas. Porque ¿qué te dicen esos datos de la sociedad Claro. que tenemos? ¿Cómo te pintan a la sociedad mexicana del siglo XXI, no del siglo XIX? Sí. Yo creo que es una mirada muy atinada, quizá no muy positiva, porque no habla bien de muchas personas, no de todos, pero pues, de muchas personas, pero es la realidad. Así es. Ahí está. Bueno, Oliver, añado algo, añado un elemento, tú nos lo comentarás, por favor, si fueras tan amable. Interés superior. También con mucho precedente en la Corte, con mucho trabajo, etcétera, y como pauta argumentativa, lo quiero enfocar así, no sé si estamos de acuerdo o no en esto, Oliver, pero el interés superior como guía, como elemento orientador de la sentencia, para ver en esta conflictividad de derechos para dónde se inclina la balanza, ¿no? ¿Qué nos comentas? Sí, efectivamente. Ese es otro de los bienes constitucionalmente tutelados que quedan involucrados en este caso, porque pues evidentemente el derecho a alimentos, pues los beneficiarios por lo general terminan siendo los menores, no terminan siendo involucrados los menores. De ahí que se considera en la última grada precisamente que es mayor el beneficio que se genera con esta medida que la afectación que le podría generar al derecho con el cual está confrontado, que es el de igualdad el acceso al cargo público en condiciones de igualdad, porque la finalidad de esta medida, y creo que eso es lo relevante y lo que se destaca de esta medida a diferencia de otros requisitos que habían sido analizados, es que esta medida no está dirigida propiamente a castigar al deudor alimentario, sino que su finalidad precisamente es garantizar al menor y bueno, al acreedor alimentario en general el cumplimiento del pago de alimentos y no solo en lo sucesivo, sino también recuperarlos. De ahí que esta medida no es absoluta, sino que su objeto es que el fomentar, incentivar al deudor para efecto de que se pueda lograr cubrir este derecho. Diríamos que es un incentivo más que una sanción. No Sí, tiene a lo por qué mejor un no castigo. incentivo, pero Por sí, decir, oiga, sí, digamos, ajústese usted, póngase el día, vaya, ¿no? sí, Pague lo digamos que debe. que se elevan las cargas jurídicas al que quiera acceder a un cargo público para efecto como un medio de presión para poderlo hacer, pero de presión, no de castigo. Correcto, ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 137 diagonal 2021 con nuestros invitados y esta problemática, ya lo han escuchado ustedes, jurídica, pero también social que afecta a muchas personas con un sesgo de género, nos comentaban, está en la sentencia explicado, y bueno, pues todas las repercusiones que esto tiene. No se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y en esta conversación. Regresamos. Regresamos para continuar con este análisis, con este comentario de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 137-2021 y la problemática de las pensiones de alimentos, el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación y todo lo demás que ya han escuchado de parte de nuestros invitados. Oliver Chaim, regreso contigo porque también estaba esta cuestión que a nosotros los abogados, las abogadas nos interesa mucho de cómo hacer el análisis del contraste normativo, ¿no? Nos estabas empezando a platicar al inicio en tu presentación del test de proporcionalidad, de las 4 gradas. Esto es una metodología. Es una metodología argumentativa
muy sofisticada, muy compleja, que la Corte ha ido desarrollando, pues ya tiene más de una década con ello, pero pues eh, retomemos y cuéntanos esa parte, por favor. Claro, como platicábamos, el test de proporcionalidad se conforma de 4 grados, ¿no? Que el primero es el fin constitucionalmente legítimo, que ya lo comentamos. El siguiente es la idoneidad, que ya también la platicamos. Y posteriormente sigue la necesidad, que podemos ir ya entonces platicando sobre el Sí. tema. Que en este caso, para establecer el que esta medida efectivamente es necesaria respecto de otras para poder cumplir con el objetivo, es que se incluyeron estos datos estadísticos que comentaba Gabriela para poder dejar claro que aun cuando ya hay otras medidas legislativas existentes, como precisamente esta, que bueno, también sería tema de discusión el que penalmente se sancione. Sí, sí, ahí qué bueno que lo mencionas porque yo también tengo ciertas dudas. Lo pongo así, ¿eh? Sí, sí, Con lo podemos con toda platicar. Yo honestidad, también tengo. lo tengo a manera de duda, pero ciertamente, Sí, digamos, acudir al derecho penal ya es, ya, sí, sí, exacto, ¿no? Pero ahí está la cuestión. efectivamente. Pero bueno, es una medida que ya se encuentra prevista y se Sí. encuentra prevista incluso en otras entidades. Ha sido materia de análisis por la propia Corte bajo algunas perspectivas. Y aun cuando ya existen este tipo de medidas, tenemos estos datos que el índice de incumplimiento de demora en el pago de alimentos subsiste. Entonces, de ahí que se considera, entre otros aspectos, pero estos se toman en cuenta para considerar que es una medida necesaria porque puede tener esa efectividad de lograr, pues al menos desincentivar ese estado de mora, ¿no? Y esto conecta con lo que mencionabas antes del corte de también suministrar digamos, puse yo la palabra incentivo, ¿no? Pero como para motivar. Oiga, ¿usted quiere ser servidor público, quiere ser titular de una entidad, etcétera? Pues por favor, mire, haga el esfuerzo, vea de dónde se provee usted de recursos, pero no sea un deudor alimentario, ¿verdad? Exactamente, porque además, pues platicando y reiterando esto que estamos mencionando, de que esto forma parte de la realidad social, ¿no? Sí. Y es la mayoría de los juicios que también platicamos, la mayoría de los juicios en materia civil tienen que ver, bueno, en materia familiar tienen que ver con el pago de alimentos. Y bueno, puede haber casos que a lo mejor sí tienen que ver con el estado del deudor alimentario que no tiene condiciones para pagar, pero también sabemos que, bueno, muchas veces se utiliza pues como un medio para incumplir con sus obligaciones. Entonces, esta medida considero que sirve como una especie pues de filtro, ¿no? De decir, bueno, si te estás en condiciones de pagarlos y quieres acceder a este cargo, pues es el momento de cubrirlo, ¿no? Sí, ahí está la cuestión. Ahora, esto, Gabriela Flores, empata con una reforma constitucional. Hace no mucho se reforma el artículo 38 de nuestra Carta Magna para que en una de sus fracciones ya se incorpore la suspensión de derechos de participación política eh, para personas que están en esta situación, ¿verdad? Así es. ¿Cómo lo interpretas, Gabriela? Como una, de alguna forma, voy a usar esta palabra, no es en sentido técnico jurídico, pero como una convalidación del criterio de la Corte, como una extensión del debate ya en sede de reforma constitucional. ¿Cómo interpretarlo? Yo pensaría que sí, o sea, yo creo que la sentencia de la Corte fue vista por los legisladores, por el por el poder reformador de la Constitución, y advirtieron que si ya la Corte validó este tipo de normas, pues entonces, ¿por qué no elevarlo a rango constitucional? ¿No? Habría que analizar si esta reforma constitucional pues cumple con los estándares internacionales también, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, yo sí creo que la sentencia fue un avance, ¿no? Que así percibió el poder reformador de la Constitución, ¿no? Y lo introdujo al texto constitucional para que ya no, en todos los estados,
se replique, ¿no? Se pueda replicar esta forma. Y además también es un punto muy importante que igual lo comentábamos, que no es una prohibición absoluta, o sea, es una condición solamente, ¿no? No es una cuestión de, bueno, como eres deudor alimentario, ya de por vida no puedes tener acceso al cargo, ¿no? Está condicionado a que exista mora, a que no cancele la deuda, a que no haya una reducción de la deuda, ¿no? Entonces, me parece que a nivel local esto es muy importante porque no es, incluso la sentencia lo dice, ¿no? No es una prohibición absoluta, no es irrestricta. O sea, te permite como deudor alimentario, y justo esa es la función, ¿no? La función de presión como deudor alimentario. Si tú quieres acceder a un cargo público en la administración pública estatal, pues entonces elimina tu deuda, ¿no? Es lo que decíamos de incentivar o motivar. Mire, por un lado tiene usted la posibilidad de acceder a un cargo que seguramente pues conlleva una remuneración alta, mediana, baja, en fin, pero ahí está. Va a tener usted asegurada una percepción, pero por favor cumpla. Es lo que le está diciendo la norma. Hay una parte en la sentencia, Oliver, donde también nos ayuda la sentencia a entender cuándo una persona está en mora de pensión de alimentos, porque se define en la legislación local del Estado de Hidalgo. Coméntanos esta parte. Sí, exactamente. Se consideró que era importante establecer esto en la sentencia como parte integral de cómo operaba esta medida, porque pues si se analiza aisladamente este requisito, pues únicamente habla del deudor alimentario, ¿no? Entonces moroso podría prestarse a pues cualquier persona que tenga esa calidad de deudor alimentario y a lo mejor deba un solo mes entonces ahí en la sentencia se remite a la legislación civil que establece o que prevé qué se considera como deudor alimentario moroso para efectos de la legislación estatal, ¿no? Sí. Que es cualquier deudor moroso que haya sido considerado así por sentencia firme y que ya lleve 3 meses de impago, ya sean consecutivos o por separado. 3 meses. Ese 3 sería meses. El estándar o el el estándar, parámetro. el parámetro. No es al día siguiente ni nada. Oye, y a ver, para que las personas que te están escuchando en este momento lo tengan claro, ¿cómo debemos interpretar sentencia firme? Porque, pues obviamente en materia de derecho de familia también saben ustedes que no hay cosa juzgada, se puede revisar, a veces que se piden revisión de pensiones de alimentos, etcétera. ¿Qué significa sentencia firme? ¿Significa sentencia de segunda instancia? ¿Significa trámite de amparo directo eventualmente? ¿Cómo entender sentencia firme? Sí, efectivamente, en este caso, si bien el tema de las pensiones, pues en algunos casos la propia Corte ha determinado que no opera ni siquiera la cosa juzgada, ¿no? Pero eso opera en realidad en favor del menor. Sí. Y puede ser revisable, por supuesto. Pero en este caso la sentencia firme se entiende por aquella en la que o no fue impugnada, no fue motivo de impugnación o de revisión por parte del afectado, o que en su caso ya pasó por todos los medios de impugnación, tanto ordinarios como mediante el amparo, y que ya los tribunales competentes la hayan convalidado. Si está en trámite el amparo, entonces diríamos que todavía alguien no puede ser considerado deudor moroso, alimentario moroso. Exactamente. Si está en trámite, o sea, en lo que el amparo se tramita, etcétera, no estaría en esta categoría. Ajá, exactamente, sí, porque Bueno, todavía está sujeta a revisión. ahí está la cuestión. Gabriela, déjame regresar contigo al tema este que mencionabas de las estadísticas, del modelo de sociedad, etcétera. Al final, el hecho de asumir la perspectiva de género como metodología de enfoque, porque está el tema de la proporcionalidad, eso ya lo vimos, los 4 pasos, etcétera, pero en el tema de la perspectiva de género, este tipo de sentencias también son sensibles con la situación de ser mujer en México. Así es. O sea, que no está fácil. No está fácil. Feminicidios, discriminación laboral. Es el país número 1 de América Latina en acoso sexual en la fuente de trabajo. Número 1. Y luego súmale
Pues el tema de los incumplimientos de las pensiones. ¿Lo interpretas así, Gabriela? ¿Te hace sentido? Sí, claro. O sea, y eso también en esta sentencia lo asumen como una finalidad, en la grada del test, lo asumen como una finalidad de la norma, ¿no? O sea, esta norma se puede analizar bajo la perspectiva de género porque es innegable que el tema de las pensiones afectan a las mujeres, ¿no? Entonces, eso es muy importante de la sentencia porque reconoce una realidad social, ¿no? La problemática que viven las mujeres y sobre todo, y la sentencia lo dice, las mujeres solteras, Sí. que como comentaba... O casadas, pero que son cabeza de familia porque de alguna forma Sí, sí, sí. no subsiste la relación o incluso el marido viviendo en el hogar no se hace cargo o no quiere cooperar o Sí, sí, tiene otras fuentes de gastos. exacto. Entonces, esa visión que tiene la sentencia, ¿no? De reconocer esta problemática social que tienen las mujeres, ¿no? Y las mujeres gestantes o las personas gestantes también, porque incluso se habla de las personas gestantes. Así es. Y es muy importante porque la sentencia en esta parte asume esta parte de perspectiva de género, pero también reconoce que la norma tiene por finalidad el reconocimiento de la obligación de los dos padres de hacerse cargo de los hijos, ¿no? Entonces, tiene estos matices esta sentencia, ¿no? Reconoce una problemática social, pero también reconoce lo que en estricto sentido debería de ser, ¿no? El deber ser, ¿no? De que los dos padres se hagan cargo de los hijos. Entonces, en la parte de perspectiva de género, nos dice la sentencia, pues es que las mujeres solteras o las mujeres que están en pareja, pero que al final de cuentas no cuentan con, tienen que asumir muy probablemente dos cargas, ¿no? No solamente el cuidado de los hijos que en una sociedad tal vez como la nuestra, ¿no? Por muchos años se destinó ese rol social a las mujeres, ¿no? Pero también tienen, por la misma situación de la ausencia del padre, tienen que asumir el rol de proporcionar, ¿no? De salir a buscar los medios para sustituir esa pensión alimenticia. Entonces, esta parte de la sentencia es muy importante porque reconoce las dos finalidades, no solamente la finalidad del infante, sino el daño que hace la ausencia del pago o el impago de la pensión alimentaria, el perjuicio que le causa a las mujeres. Entonces, esto sí es muy importante y muy novedoso de la sentencia. Sí, y además, como decíamos, le da un rostro humano profundamente sensible a la argumentación, que naturalmente eso no obsta para reconocer que la argumentación es técnica, sólida, jurídica, con metodología como lo es el test de proporcionalidad, que tiene un grado de complejidad, creo yo, importante, pero también diciendo todo esto lo ponemos la racionalidad jurídica al servicio de una problemática social. Así es. Es muy importante. Además, si me permite, Claro, por favor. también en este tema de perspectiva de género, no solo se analiza lo que comenta Gabriela de pues toda esta carga que se le atribuye a la mujer económica y de proveer y demás, sino también el tema de la violencia política de género o económica, porque también Sí. muchas veces es algo que el padre termina utilizando este tipo de acciones de no pagar los alimentos, precisamente pues como un mecanismo de control hacia la mujer, ¿no? Entonces también forma parte de este análisis de perspectiva de género Y de hecho, importancia de la y de hecho está mencionado violencia económica en la sentencia. Sí, sí, sí. Se menciona así, tal cual. Es muy importante visibilizar esto, porque no solamente es dejar de cumplir una obligación, sino ejercer violencia por razón de género muchas veces, ¿no? Sí. Oye, Oliver, yo recuerdo que cuando este asunto llegó a la corte, por ahí en redes sociales alguien comentó, creo que en Twitter, no estoy seguro, que se le hacía raro que esto hubiera llegado a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH. Porque si tú ves esta problemática, ustedes los dos, Gabriela, Oliver, ustedes han reflejado lo que la propia sentencia demuestra con total claridad, que es hay un problema social, no es un problema académico, no es un problema teórico, no es un problema doctrinal, es un problema real, social, extendido,
que afecta a grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niñas, niños, adolescentes. Y se supone que la CNDH, que es quien actúa como digamos, que viene a la Corte en acción de inconstitucionalidad, yo recuerdo ese comentario, ¿no? Decían, oye, pues qué raro que sea la CNDH, porque la norma parecería bastante garantista y parecería que atiende muy bien la problemática que existe. Un comentario. Sí, bueno, yo creo que sí hay un fin legítimo, digamos, de la comisión al momento de promover la acción de inconstitucionalidad, porque al verificar los conceptos de impugnación de invalidez, se advierte que se basan mucho en los precedentes que ya se habían analizado por parte de la Corte en relación sobre este tema del análisis de los requisitos de acceder a un cargo público. Entonces, su argumento principal era ese, y el tema del interés superior del menor, derecho a recibir alimentos, lo salvaban eh, mencionando que se constituía como en una medida que genera como un razonamiento circular, porque bueno, pues si no permites acceder a esta persona a tener ese cargo público, pues entonces no va a tener ingresos para poder pagar, ¿no? Pero entonces, bueno, yo creo que ahí viene pues, lo válido que puede ser ese planteamiento. Finalmente, pues es un punto de vista, es una postura y es diferente al punto de vista que se tomó en cuenta por parte del legislador local, ¿no? Que atendió más a otra cosa, ¿no? Y de la Suprema Corte incluso. Y que terminó siendo, ajá, bueno, ya lo convalidado por la Suprema Corte. Pero bueno, finalmente creo que fue por ese lado, ¿no? Pero pues ya como en la sentencia se establece, ese argumento se cae, el de que pues, el no permitir acceder a un cargo público a una persona ya no le permitiría tener ingresos. Con esto que comentaba Gabriela, que no se trata de una restricción absoluta, y otra vez lo que ya platicábamos, el objetivo de esta medida no es sancionar como puede suceder en el caso de esta conducta como delito, ¿no? Pero en este caso sí, no es sancionar, sino simplemente pues desincentivar esta calidad de mora, y además pues intentar recuperar el pago de alimentos que está pendiente de cubrir, ¿no? Oye, una cosa que se me había olvidado plantear, pero que quizá valga la pena antes de ir cerrando el programa, es porque pues ustedes saben que este programa lo ven desde luego personas formadas en derecho, pero también, digamos, personas que no tienen esta formación específica. Cuando hablamos de alimentos, tenemos que entenderlo en sentido amplio. En la propia relatoría de precedentes de la sentencia se expone, pero me gustaría un comentario, Gabriela, si fueras tan amable. Claro, lo que pasa es que no debemos de entender el concepto de alimentos como nada más los aspectos mínimos para la subsistencia de otra persona, sino que implican también cuestiones para el desarrollo psicológico, social de las personas que están, de los acreedores alimentarios, ¿no? Porque también en esa parte de la sentencia, la última parte de la sentencia nos habla de, bueno, es que el destinatario no son solo los infantes, ¿no? O sea, esta norma no está dirigida solamente a proteger a los acreedores alimentarios infantes, sino que puede ser cualquiera de los que cumplen con ese requisito, bueno, esa calidad, ¿no? Entonces, lo que implica los alimentos es no solamente el nivel básico para la subsistencia de los acreedores alimentarios, sino también para su desarrollo, para su estabilidad, para su pues una perspectiva como de futuro y todos esos aspectos. ¿Podremos sintetizarlo en la fórmula de nivel de vida adecuado? Así es. Sería esa la... Sí, un nivel de vida adecuado. Ahí está. Exactamente. Oye, Oliver, pues cuéntanos el final. Ya nos habías contado el principio. ¿Cómo termina la sentencia? ¿A qué conclusión llega nuestra Suprema Corte? Sí, bueno, creo que solo nos faltó la última grada, ¿no? Que tiene que ver ya con la proporcionalidad en sentido estricto. Y ahí se analiza, pues, cuál es el grado de intervención respecto de uno de los derechos involucrados, que en este caso es el derecho de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad,
frente a la afectación que pudiera generarle el derecho a alimentos. Y se considera que, por un lado, la afectación que le genera al derecho a acceso a un cargo público no es tan grave porque no es absoluto por todo lo que hemos comentado. Y en cambio, sí contribuye a proteger este derecho a los alimentos por las razones que platicamos, y pues atiende precisamente pues, a cubrir una necesidad social, como lo estábamos mencionando. Y en esa virtud queda válida la norma. Y se valida la norma. Oye, ya para terminar, Gabriel, pero un punto adicional, si me permites. Mira, el tiempo, ya lo hemos mencionado. Oliver decía, a ver, se requiere, uno, que esté fijado en sentencia firme el deber de proveer alimentos. Dos, que se entre en la hipótesis prevista, en este caso en la legislación local del Estado de Hidalgo, de los 3 meses, ¿no? O sea, 3 meses sean consecutivos, sean intermitentes, de incumplimiento de la fijación de la pensión de alimentos. Entonces, yo creo que ahí, si no estoy interpretando mal, y me gustaría escuchar tu punto de vista, Gabriela, pues tiempo para cubrir la deuda lo hay. Claro. No puede alguien llamarse a sorpresa y decir, oigan, pues es que de repente me sacaron a mí esta sentencia, ni me avisaron, y de repente me dicen, pues hay que pagar tanto, ¿verdad? Cuando yo ya tengo compromisos, cuando no tengo mucho margen porque no traigo ahorros, porque estoy en espera del cargo público, ¿no? Pero tiempo hay. Claro. ¿Es correcta esta lectura? ¿La compartes? Sí, sí, es correcta. Y además es muy importante, o sea, este plazo que da la legislación, en este caso local, ¿no? También tiene que ver, o sea, a lo mejor para muchas personas 3 meses puede ser mucho o puede ser poco, ¿no? Pero es que esto se rige bajo el principio de inmediatez, ¿no? La inmediatez de la pensión alimentaria. La urgencia. La urgencia de la subsistencia de otra persona, porque si bien los alimentos implican todo para vivir bien, ¿no? Y obviamente la base son el aspecto alimentario, el aspecto de subsistencia. Entonces, este plazo sí, o sea, sí podemos considerar este plazo corto, largo, como sea, pero sí tienen los deudores un tiempo, como dices, para que puedan ir sufragando, ¿no? La deuda. De hecho, estaba el tema de los 3 meses, pero también lo que conlleva desde el emplazamiento. O sea, ya te están emplazando. Ciertamente hay una pensión provisional de alimentos que se fija con toda rapidez para el efecto que tú señalas, pero cuando la sentencia habla de sentencia firme, que ya adquiera pues esa firmeza el criterio de la persona juzgadora, pues ahí ya está abriendo el panorama temporal de que, lo digo para que nadie se llame a sorpresa. Sí, claro. Que nadie diga, oye, aquí ya me están aventando y todavía la corte lo legitima y todo. No. A ver, tuviste tiempo. Sí. Tuviste tiempo. Sí, claro. Sí, como dices, ¿no? Desde el emplazamiento. O sea, si yo estoy siendo llamado a un juicio de este tipo, es evidente, o sea, la verdad es que, y debo la pensión, pues evidentemente voy a perder, ¿no? Entonces, pues yo sí pensaría que tienes tiempo para cubrir, ¿no? Ahí está la cuestión. Gabriela Guadalupe Flores de Quevedo, Oliver Chaim Camacho, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia, y gracias a usted que hizo posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Gracias y hasta pronto.